Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9. Hermanos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre, y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que lleváis como apellido? ¿Cumplís la ley soberana que enuncia la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente. Pero si mostráis favoritismos, cometéis un pecado, y en la Escritura prueba vuestro delito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy de San Marcos, Jesús se interesa por la opinión, el parecer que tiene la gente y sus propios discípulos sobre Él mismo. Pero Jesús, más que atender un falso respeto humano sobre la opinión que tienen los demás de Él, desea indagar, averiguar la correcta comprensión de la gente sobre el misterio de su persona, sobre su identidad suprema como Hijo de Dios. Algunos con dificultad lo asimilan como un gran profeta, al estilo de Juan el Bautista, de Elías o de alguno de los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Pero es solo el apóstol Pedro
que reconoce la grandeza y la verdadera identidad de Jesús al decir claramente: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el verdadero ungido y enviado del Dios de la vida, tú eres el gran liberador del pueblo y del mundo, el pueblo de Israel. Esta afirmación de fe mesiánica le granjeará a Pedro la admiración de todos los discípulos, pero también Jesús quiere aclarar que su mesianismo, a la manera como lo entendían los judíos de su tiempo, un líder político, social y, si se quiere, militar, con una tarea fundamentalmente liberadora y guerrerista, esa no es la misión de Jesús. Él, en efecto, después de que Pedro lo reconoce como Mesías, él dice claramente que ese Mesías que tienen enfrente de sus ojos debe vivir el misterio del dolor y de la muerte. Tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos y sumos sacerdotes y escribas, la institución religiosa de su tiempo, ser ejecutado en la cruz y solo al tercer día resucitar. Jesús aprovecha de alguna manera para hacer uno de los 3 anuncios de su propia pasión y muerte, indicando que no se puede entender el misterio de su vida y de su misión desligándolo del misterio del dolor y de la cruz que tuvo Jesús y que estamos llamados a coger todos los que nos llamamos seguidores del Maestro. Pero quizás lo más impresionante del Evangelio de hoy es que si bien Pedro, con un momento de luz interior, de luz espiritual, había reconocido a Jesús como Mesías, ahora se escandaliza, ahora siente temor, ahora no entiende que Jesús tenga que padecer y sufrir como le está anunciando. Y le dice: eso no te puede pasar, Señor, eso no puede ocurrir en tu vida. Pero Jesús inmediatamente reprende a Pedro y en él a todos nosotros, sus discípulos, nos exhorta y nos dice: apártense de mí, que si piensan que en mí no puede haber cruz y sufrimiento, están pensando como Satanás, como los hombres, y no como Dios. Es que desde siempre el ser humano se ha escandalizado frente al misterio del sufrimiento moral o del dolor con ocasión de la enfermedad. Buscamos por todos los medios, la tecnología, los avances de la medicina, las pastillas para la depresión, la ansiedad y los nervios. Buscamos atacar cualquier forma de perturbación o de dolor en nuestra vida. Y en el caso extremo de que no lo podamos evitar, buscamos formas de autoaniquilación, de autodestrucción personal, como por ejemplo el suicidio, la eutanasia o distintas formas en que queremos acabar con nuestra vida. Hoy de esta realidad aprendamos verdades profundas. La primera, reconozcamos a Jesús como el Mesías. Aprendamos a descubrirlo como el Señor de nuestra vida. Reconozcámoslo en buenas personas que acompañan nuestro caminar en la existencia. Reconozcamos a Jesús en circunstancias particulares, a veces adversas. Reconozcámoslo también en nuestros ratos de oración y de encuentro con la palabra de Dios, en la lectura meditada de la Sagrada Escritura o en la participación fecunda de nuestra Eucaristía frecuente. Pero también aprendamos que no nos podemos escandalizar del dolor que nos sobrevenga en la vida. Recuerdo a mi abuelo paterno, siendo yo un niño, que me decía: de sufrir en la vida nadie se escapa. Sufre el pobre en su pobreza, pero el rico en su riqueza también sufre. Sufre el viejo en su vejez, pero el joven en su juventud también se mortifica. Sufre la soltera en su soltería, pero la casada en su matrimonio igualmente sufre. De distintas maneras, la sociedad que hemos construido en la posmodernidad, la sociedad del bienestar, del confort, del placer, nos escandaliza hoy más que nunca cualquier experiencia de sacrificio, de exigencia,
de incomodidad o de dolor mínimo en nuestra vida y repetimos queremos pastillitas para paliar todo sufrimiento. El ser cristianos y nuestra fe nos ilumina para que no nos escandalicemos, no nos desanimemos y no nos acobardemos frente a cualquier expresión de cruz o de dolor en la vida. Finalmente concluyamos diciendo que hay que mirar la cruz no como la miran los hombres, como la miró el apóstol Pedro, que se escandalizó de que Jesús pudiera sufrir. Hay que mirar la cruz como la miró Dios, como la miró Jesucristo, como la miró el apóstol San Pablo, cuando dice que la cruz es necedad y locura para los hombres, pero es fuerza de Dios, sabiduría de Dios y salvación de Dios para el hombre que cree. Señor, ayúdame, sin caer ni mucho menos en masoquismos estériles y absurdos, ayúdame a asumir mis pequeñas cruces de cada día, mis pequeños dolores y mortificaciones cotidianas y entender que en ellas hay un camino de santificación personal. Como decía la mística española Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo y un camino seguro para el cielo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para vivir mejor. En febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario, cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio 8 lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!